Siempre es interesante escuchar que una persona de bajos recursos después de muchos esfuerzos se convirtió en millonaria. Pero ¿qué pasa cuando es lo contrario? Alguien acostumbrado a toda clase de lujos que por azares de la vida termina perdiendo todo lo que tiene. Tal vez esta no sea la típica historia que inspira a muchos, y más bien sea una referencia a burlas e ironías de la sociedad. Sin embargo, no importa cuáles sean las complicaciones que se te presenten en la vida, la solución está en tomar la actitud correcta. Porque si te desanimas y te das por vencido, ya no tienes motivos por los cuales luchar. La historia de hoy comenzó hace más de medio siglo atrás, con el nacimiento de Xavier Gil en la ciudad de Vigo, Galicia. Este muchacho era perteneciente a una familia numerosa, tenía 11 hermanos, algo muy común para la época. Su padre era un importante comerciante. El señor, con mucho esfuerzo, llegó a formar una pequeña empresa de ventas de materiales de construcción, la cual con el tiempo creció como la espuma, convirtiéndose en una de las más importantes de toda la provincia. Xavier desde muy pequeño fue un soñador. Con tan solo 5 años tenía la ilusión de convertirse en un aviador. Por un tiempo, esa no fue su realidad. No obstante, nunca dejó de creer que un día estaría sobre los aires. En el proceso de su adolescencia vivía la clásica vida de un niño rico. Tenía la oportunidad de viajar, conocer nuevos países y disfrutar de muchos lujos los cuales sus padres le brindaban. En medio de muchas aventuras tuvo la dicha de formar parte del Club Montañeros Celtas. Para esos años se le despertó una afición a la montaña, generando que con el paso de los tiempos pudiera vislumbrar hermosos paisajes que quedaron marcados en su mente. Esto le recordó aquel sueño que había tenido cuando era un niño. Cuando cumplió la mayoría de edad, comenzó el proceso para poder andar por los aires. Inició un curso de ala delta y parapente. Con los meses ya se encontraba en las alturas. Esa experiencia sí le brindó una satisfacción incalculable. Otra meta que quería cumplir era la de comprar su propio avión ultraligero, pero para ese entonces no tenía la edad ni el dinero para cumplir ese sueño. Para sus 20 años realizó un viaje a las Bahamas. En ese lugar conoció a un hombre que lo inspiró a formarse como instructor de yoga. En ese instante el joven no sabía para qué le serviría eso en la vida, pero consideró que sería una gran experiencia. Al regreso de América Insular le tocó comenzar con las responsabilidades que su apellido traía por peso. Su padre le ordenó entrar a la universidad para que estudiara dirección de empresas. De esta manera, luego de 5 años ya estaba titulado, generando esto la oportunidad de entrar al negocio familiar. En el principio no ostentó un cargo ejecutivo. Su progenitor aspiraba que su hijo hiciera una lucha para ganarse un lugar en la empresa. Siendo tan solo un administrador en lo que tenía que ver con el despacho de productos, logró llamar la atención de los empleados del lugar, los cuales lo llegaron a considerar un líder en el negocio. Posteriormente, sí llegó a alcanzar una buena posición en las instalaciones, estando solo por debajo de su padre. Juntos lograron hacer que la empresa se extendiera de una manera notable. Con el paso de los años llegó el tiempo en el que el señor Gil se jubilara de sus labores. El hombre ya estaba cansado de tanto trabajo a lo largo de su vida, pero estaba satisfecho porque su hijo Xavier era el indicado para relevarlo. Aunque tenía otros hijos, estos no estaban lo suficientemente calificados. El sujeto estaba claro que su hijo mayor era el correcto, pues en los últimos años era quien más se había esforzado. Además, para este hombre las apariencias y el compromiso eran muy importantes, y para el momento Xavier era el único que tenía esposa e hijos que continuaran con el crecimiento del patrimonio familiar. El nuevo cargo que Xavier desempeñaba en la empresa le daba todas las jurisdicciones para realizar lo que quisiera. No tenía limitaciones, ya que su padre realizó el traspaso total de sus facultades a él. Este hombre decidió darle una renovación al negocio. Inspirado en sus viajes por toda España, Italia y Alemania, transformó el almacén de material de construcción en un innovador establecimiento especializado en cerámicas y baños enfocados al cliente particular y al pequeño profesional. Mientras seguían corriendo las agujas del reloj, la empresa de la familia Gil alcanzó comprar 2 locales y abrieron una magnífica tienda de 2000 metros cuadrados en pleno centro de Vigo, con una exposición de materiales seleccionados entre los mejores del mercado nacional e internacional, trayendo esto que se convirtieran en una marca conocida en el noroeste español y en el norte de Portugal. Una gran bendición que tuvo el hombre para ese entonces fue comprar aquel avión ultraligero que tanto había deseado. De esta forma, luego de unos meses ya era
era todo un piloto. Este sujeto se encontraba en la cima de su vida, acumulando un sinnúmero de victorias tanto a nivel profesional como personal. Toda esa prosperidad lo llevó a expandir su área de trabajo, creando una nueva empresa paralela con el nombre de Cerámicas Insuperables, orientando el suministro a grandes edificaciones. Sin embargo, estaba ajeno de lo que estaba a punto de suceder. Después de más de 30 años al frente de un negocio próspero con el que facturaba más de 4 millones de euros y con el que se hizo merecedor de un premio a la empresa en el año 2005, la crisis de las hipotecas del año 2012 y la detención de las actividades en lo que tenía que ver con el sector de la construcción lo llevó a un quiebre financiero. Los acontecimientos que produjeron la pérdida total de su patrimonio personal y familiar fueron fuentes de burlas en el ámbito social, ya que un hombre que ostentaba ser perteneciente a una familia muy acaudalada solo le quedaba el nombre, pues hasta su gran mansión llegó a perder. Además, los planes de que la empresa familiar se traspasara de generación en generación también se habían venido al suelo. Afortunadamente, en ese momento de proceso pudo descubrir que verdaderamente tenía buenos amigos, los cuales lo apoyaron en todo lo que podían. Para un tiempo le tocó trabajar para algunos compañeros de la universidad, los cuales de alguna forma habían mantenido sus negocios a flote a pesar de la crisis, aunque los problemas en su casa se comenzaron a presentar pues tenía hijos estudiando y no tenía el presupuesto para los pagos de las matrículas. Contó con el apoyo incondicional de su mujer, la cual nunca se apartó de su lado, sino que siempre tenía una palabra de aliento. Muchos en la posición de Xavier se hubiesen desplomado por tan deshonrosa situación. Sin embargo, el hombre reflejó un excelente dominio propio para llevar las cosas. Nunca cayó en la depresión. El estar tan sereno en algunas oportunidades fueron causas de preguntarse a sí mismo que si tenía algún desequilibrio psicológico, pero con el tiempo pudo entender que más bien era la cualidad que lo definía al momento de enfrentar las dificultades. Aparte, aferraba todas sus fuerzas a las raíces espirituales que tenía, pues consideraba que Dios era el motor de su vida. Con los pasos de los días, este hombre analizaba la manera de salir nuevamente adelante. Aunque se sentía agradecido con aquellos que le habían tendido la mano, no estaba entre sus opciones seguir dependiendo de un sueldo mensual. Él era una persona acostumbrada a no depender de nadie, y no le gustaba tener que estar rindiendo cuentas a ningún jefe. Fugazmente se llegó a imaginar el volver a trabajar en aquello que había hecho las últimas décadas, pero después de razonar bien las cosas, consideró absurdo el volver a incursionar en algo que ya había experimentado. Él tenía un pensar, y es que las cosas pasaban por algo, que tal vez la vida le estaba dando una señal de que tenía que dirigirse por nuevos horizontes. A pesar de ya ser un hombre de 50 años, su edad no lo detendría en seguir surgiendo. Así que luego de mucho investigar las necesidades de su localidad, se formó como entrenador ejecutivo y en programación neurolingüística. Con nuevos saberes, abrió una consulta en el centro de Vigo como entrenador personal mental, lo que se unió a su labor de conferencista, escritor y profesor. Sin duda alguna, el proceso de Xavier Hill también es una fuente de inspiración. Nos enseña las diferentes facetas de la vida humana, como un día se puede estar en la cima y en el otro caer a lo más bajo. No obstante, lo más vivificante de todo lo aprendido a través de sus hechos es notar que no hay que estar pendiente de las edades ni de las limitaciones al momento de querer salir adelante. Que cualquiera sea la situación, si hay la disposición se puede triunfar en lo que se dispongan. Pues el quiebre de una de las empresas más importantes de toda Galicia fue el inicio para un nuevo Xavier Hill, el cual, aparte de haber incursionado en todas las cosas ya antes mencionadas, también estudió en un instituto en Nueva York, obteniendo el premio máximo mención de honor en comunicación, relaciones humanas y ventas. Aparte, participó como ponente en el Foro Internacional de Ideas Tech y en diversos congresos de desarrollo personal como conferencista y formador. Esto es tan solo un resumen del crecimiento laboral y personal de este hombre, que nos hace entender que el ser humano puede lograr todo aquello que se proponga.